Buenas tardes, estimados docente. El tema que me toca exponer hoy son los grandes nombres de la sociología. En primer lugar, voy a dar un pequeño concepto sobre la sociología, pero como ya sabemos, no hay un concepto claro y preciso porque todos pensamos de manera diferente y hay muchos conceptos. La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Ahora vamos a hablar del primer autor, que es Auguste Comte. Él nació en, mil, él nació en 1798, falleció en 1856. Este pensador estudió la sociedad mediante métodos científicos. Con dichos métodos identificó las leyes que gobernaban la sociedad para así poder abordar la mala educación y la pobreza. Además de todo esto, él creó su teoría del positivismo que se encargaba de estudiar los patrones sociales. Él sostiene la idea que para llegar a comprender realmente la sociedad, los únicos datos válidos provienen de los sentidos y el análisis lógico de esos datos. Ahora vamos al siguiente autor, Herbert Spencer. Él rechaza en gran parte la teoría de Comte, o sea, el positivismo y la lucha de clases, y su apoyo al comunismo de Marx. Él favorece el capitalismo, ya que éste construye un régimen más perfeccionado y armonioso. Él propone que la sociedad era el producto de un cambio de formas inferiores a superiores, lo cual se refiere a la evolución. Ahora vamos al siguiente autor, que es Karl Marx. Él nació en 1818 y falleció en 1883. Él cree que las sociedades crecen y cambian por la lucha de diferentes clases sociales. Además, su teoría se manifiesta durante la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo. Él predicó el declive del sistema capitalista, pero eso no es muy de acuerdo porque en la actualidad el capitalismo sigue. También surge el comunismo de Marx y él cree que es un sistema mucho más equitativo. Para él el conflicto social conduce al cambio de sociedades. Y su teoría fue tan aceptada ya que aún se sigue usando en la sociología moderna. Además propone con su teoría marxista que se deben eliminar las clases sociales con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos que conllevan a una sociedad más igualitaria. El siguiente autor es Émile Durkheim, que nació en 1858 y falleció en 1916. Él expuso cómo las sociedades se transformaron de primitivas a industrializadas y capitalizadas. Sus estudios sirvieron para determinar si una sociedad es saludable, o sea, estable o patológica que va a colapsar entre los individuos y la sociedad. Atribuyó las diferencias a las fuerzas sociales y religiosas como causas psicológicas. Además, él cree que la sociología es una ciencia de las instituciones y cree en modos de conducta instituidos por la colectividad, como la familia, la escuela, el Estado y medios de comunicación sobre el individuo. Ahora vamos al siguiente autor, que es Max Weber. Él nació en 1864 y falleció en 1920. Él toma en cuenta la influencia de la cultura en el comportamiento humano y nos da el concepto de Gartenschenk, que significa entender de manera profunda, para obtener sistemáticamente una comprensión profunda de los mundos sociales. Además, él cree que el positivismo es la sociología cuantitativa y el antipositivismo es la sociología cualitativa. La sociología cuantitativa utiliza encuestas para analizar datos y así descubrir patrones del comportamiento. En cambio, la sociología cualitativa, para su investigación se basa en entrevistas a profundidad de grupos focales y el análisis de ciertos elementos. Además dice que la conducta de las personas está determinada en gran medida por la imitación respecto a la conducta ajena, pero no enteramente, ya que también influyen factores individuales irracionales como
emocionales. Ahora vamos al siguiente autor, que es Charles Wright Marsh. Él nació en 1916 y falleció en 1962. Él creó la imaginación sociológica, con esto para ver cómo las circunstancias únicas de una sociedad en particular afectan a la gente y al mismo tiempo ver cómo la gente afecta a la historia. Estudió la formación de la sociedad y el curso de su historia. Además, abogó por el estudio de las realidades del mundo, desechando los esquemas académicos que suponían la superioridad del lenguaje estadístico por sobre el análisis cualitativo. El siguiente autor es Talcott Parsons. Él nació en 1909 y falleció en 1979. Él creó el funcionalismo, el cual analiza la acción social. Concibe al derecho como un instrumento de integración y control social. Además, dice que hay tres elementos fundamentales que son el actor social, la situación de este actor y la orientación del actor. Y aporta a la sociología el estudio de los procesos que permitan la evolución de las sociedades. El siguiente y el último es Ralph Dahrendorf. Él nació en 1929 y falleció en 2009. Él considera que la cohesión social se logra en realidad por la cohesión y que los conflictos sociales por diferencias de intereses y de posiciones en los grupos sociales. Él cree que las clases sociales son los grupos antagónicos de cualquier asociación de dominación, ya sea la empresa, la familia, la escuela, el Estado, etc., que se diferencian por su participación o exclusión en el dominio. Y antes de finalizar, quiero decir otro concepto sobre la sociología. La sociología nos permite conocer quiénes somos, ayuda a entender y por qué nos relacionamos y cómo lo hacemos, para así encontrar soluciones en cualquier tipo de conflicto de la vida cotidiana. Y como final, voy a decir una pequeña frase del primer autor que leímos, que era la Augusto Comte. Dice, el amor como principio, el orden como base y el progreso como meta. Augusto Comte. Muchas gracias por la atención.